Hola chicos, esperando que se encuentren bien. Hoy nos corresponde trabajar la clase número 4, que tiene como nombre propiedades de la materia, masa, volumen y densidad. El objetivo de la clase es identificar las propiedades de la materia y también vamos a trabajar el siguiente objetivo que dice calcular y experimentar la densidad de diversos líquidos. Comenzamos. En clases anteriores vimos lo que era materia, ¿cierto? Y dijimos que materia era todo lo que nos rodeaba. Por lo tanto, materia es, ¿cierto?, el cuerpo humano, un libro, la pizarra, el lápiz, un jugo, ¿cierto?, el computador, etc. Por lo tanto, cada vez que ustedes escuchen, ¿cierto?, que les pregunten por el concepto de materia, es todo lo que nos rodea, o sea, de todo lo que estamos rodeados en nuestro diario vivir. La materia va a tener dos propiedades fundamentales, que es la masa y el volumen. Vamos a partir por la primera propiedad, que es la masa. Masa lo vamos a definir en simples palabras como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. También dice acá, es una propiedad de la materia, también se le puede llamar peso coloquialmente, aunque es más correcto hablar de masa. Coloquialmente significa que en general nosotros hablamos de peso cuando nos referimos a la masa. Siempre doy el mismo ejemplo de cuando vamos al hospital, ¿cierto? Y nosotros queremos medir la cantidad de masa que tiene nuestro cuerpo, pero decimos, ¿cierto?, coloquialmente, me puede pesar, ¿ya? Pero lo correcto sería, me puede masar. ¿Por qué? Porque yo voy a medir la cantidad de masa que tiene mi cuerpo y no el peso. Y recordemos que el peso es la fuerza con que la Tierra o la fuerza de gravedad atrae un cuerpo hacia el planeta. Por lo tanto, yo voy a querer saber la cantidad de materia que tiene mi cuerpo, no con cuánta fuerza me está atrayendo, ¿cierto?, hacia abajo el planeta. ¿Y qué es? Dice, la masa de un objeto es la cantidad de materia que tiene. Aquí tengo un ejemplo y quiero que tengan mucho ojo porque generalmente tienden a confundirse por ciertas características. Dice, ¿cuál de estos objetos tiene mayor masa? A un lado tengo un lápiz grafito y a otro lado tengo un plumón o un marcador, ¿cierto? A simple vista, yo me puedo dar cuenta que el que tiene mayor cantidad de materia es el plumón o el marcador, ¿cierto? Luego dice, ¿cuál de estos objetos tiene mayor masa? Tengo por un lado una manzana y por otro lado una frutilla. A simple vista me doy cuenta que el que tiene mayor cantidad de masa, ¿cierto?, o mayor cantidad de materia es la manzana. ¿Cuál de estos objetos tiene mayor masa? Tengo dos sillas, ¿cierto?, en las que yo puedo identificar a simple vista cuál tiene mayor cantidad de materia. Ahí usted tiene que juzgar, ¿cierto?, y ver cuál de estas dos sería la que tiene mayor masa. Puede, ¿cierto?, ver cómo está construida, la cantidad de material que tiene, etc. ¿Cuál de estos objetos tiene mayor masa? Tengo dos automóviles, ¿cierto?, en el que obviamente me doy cuenta que es más grande. Y voy a suponer, ¿cierto?, que es el que tiene mayor cantidad de masa, que sería el auto que ustedes tienen a su izquierda. Aunque aparentemente lo tengamos claro, no debemos engañarnos por el ojo. Un objeto no tiene mayor masa cuanto más grande es, sino cuanto más pesa, o con cuánto, ¿cierto? Acuérdense que peso es lo mismo que masa coloquialmente. Tengo un ejemplo de una pluma y una bolita en la cual yo a simple vista me doy cuenta que la pluma es de mayor tamaño, pero eso no quiere decir que la pluma tenga mayor cantidad de masa, ¿ya? Por eso hay que tener mucho ojo al momento de ver la cantidad de masa que tiene un cuerpo. La masa se mide en gramos si es pequeña. Por ejemplo, si yo voy a medir un clip, voy a medir una goma o una fruta pequeña como la cereza, un pañuelo, etcétera, cualquier cosa pequeña, yo la tengo que medir en gramos, ¿ya? Y en cambio, si yo voy a medir algo que tiene una masa más grande, la voy a medir en kilogramos. Por ejemplo, una sandía, el cuerpo humano, un camión, etcétera.
Recuerden que 1 kilogramo es lo mismo que decir 1000 gramos. O al revés, si yo digo 1000 gramos es lo mismo que decir 1 kilogramo, ¿ya? Esta es una conversión matemática. Si yo quiero transformar, ¿cierto?, de kilogramos a gramos, tengo que hacer un procedimiento que se los voy a explicar en la próxima diapositiva. O lo mismo si yo quiero transformar de gramos a kilogramos. Pero en general, las unidades de medida que yo voy a utilizar para medir la masa son el kilogramo y el gramo. Dice, ¿cómo pasamos de kilogramos a gramos o a la inversa? Si yo quiero transformar kilogramos, por ejemplo, yo peso 75 kilogramos y los quiero transformar a gramos, ¿qué debería hacer? A mi peso, 75, debería multiplicarle 1000 y eso, ¿cierto?, me daría como resultado en gramos. Ahora, al revés, si yo quiero transformar de gramos a kilogramos, debería dividir la cantidad de gramos por 1000. Veamos algunos ejemplos. Dice, una sandía pesa 4 kilogramos. ¿Cuántos gramos son? Lo que debería ser, y como dije anteriormente, los kilogramos, para transformarlos a gramos, yo debo multiplicarlos por 1000. Y digo, los 4 kilogramos de la sandía los voy a multiplicar por 1000, por lo tanto es igual a 4000 gramos. Una sandía pesa 2,8 kilogramos. ¿Cuántos gramos son? Lo mismo, ¿cierto? Debería tomar los 2,8 kilogramos, los multiplico por 1000 y me daría 2800 gramos. En estos dos ejemplos hice una conversión matemática de kilogramos a gramos multiplicando por 1000. Otro ejemplo, y a la inversa, dice, una sandía pesa 3400 gramos. ¿Cuántos kilogramos son? Lo que debería hacer ahora, ¿cierto?, es a los 3400 gramos, debería dividirle 1000. Y esto me daría 3,4 kilogramos. Una sandía pesa 2300 gramos. ¿Cuántos kilogramos son? Lo mismo, ¿cierto? 2300 gramos dividido 1000 me daría 2,3 kilogramos. Por lo tanto, cuando yo quiero transformar de kilogramos a gramos, voy a multiplicar por 1000. Cuando yo quiero transformar de gramos a kilogramos, voy a dividir por 1000. El hecho de medir la masa de un objeto se llama pesar, coloquialmente, recuerden. Para pesar usamos balanzas. Una balanza de cocina, por ejemplo, muestra la masa en gramos. ¿Por qué? Porque mide objetos con muy poca masa, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a medir la cantidad de harina, voy a medir una cucharada de azúcar, etc. Y una balanza de baño muestra la balanza de kilogramos, porque mide objetos con mucha masa. Incluso, ¿cierto?, las balanzas de cocina tienen hasta cierta cantidad para poder medir. En cambio, ¿cierto?, las balanzas de baño tienen más cantidad de poder medir la cantidad de masa. Bueno, espero haya quedado entendido lo que es masa, con todos los ejemplos que di también, y las conversiones de cómo transformar de una unidad de medida a otra. Pasamos a la siguiente propiedad, que es el volumen. El volumen, en simples palabras, voy a decir que es la cantidad de espacio que ocupa cualquier objeto, ¿ya? También es una de las propiedades de la materia, y dice acá, por ejemplo, una pelota de baloncesto tiene mayor volumen que una de tenis, ocupa mayor cantidad de espacio. Aquí, ¿cierto?, el ojo me sirve mucho porque a simple vista yo puedo identificar que una pelota de baloncesto, ¿cierto?, es de mayor cantidad, ocupa mayor cantidad de espacio que una pelota de tenis. No debemos confundir la masa con el volumen, ¿ya? Recuerden, masa, cantidad de materia. Volumen, cantidad de espacio que va a ocupar este cuerpo. Hay objetos que tienen mucho volumen y poca masa. Hay objetos que tienen poco volumen y mucha masa. Y aquí pone el ejemplo, ¿cierto?, de un globo que tiene un gran tamaño. En cambio, tengo una bolita de acero que es muy pequeña, pero esto no quiere decir, ¿cierto?, que va a ocupar mayor masa o mayor volumen. Por eso tengo que ocupar muy bien los criterios acá y el ojo. Entonces, no tender a confundir masa con volumen, ocupando, ¿cierto?, lo que es el ojo para medir si es más grande, es más pequeño, más pesado o menos pesado. El volumen.
¿Qué objeto tiene un mayor volumen? Ya tengo una pluma que a simple vista es grande, pero también tengo un sacapuntas, ¿ya? Aquí tengo que emplear varios criterios. Por ejemplo, la pluma es un objeto que es muy delgado, ¿ya? Y en general, ¿cierto? No ocupa mucho volumen. En cambio, el sacapuntas, ¿cierto? Está más concentrada la materia y, ¿cierto? Esta materia a lo mejor va a estar ocupando mayor cantidad de espacio que la pluma. ¿Qué objeto tiene un mayor volumen? Tengo un vaso de agua grande, ¿cierto? Y un vaso de agua pequeño, ¿cierto? Obviamente el que va a ocupar mayor cantidad de volumen es el vaso más grande. También tengo otro ejemplo acá, que son dos nubes diferentes, ¿cierto? Y la más grande estaría ocupando una mayor cantidad de volumen en el espacio. Con el volumen la vista nos puede ayudar, ya que vemos el espacio que ocupa cada objeto, aunque con la masa nos puede llevar a un error, ¿ya? Tengo una pelota de golf y tengo una pelota saltarina, por ejemplo, en la cual me doy cuenta que tienen distintos tamaños y que a lo mejor yo tomándolas puedo medir la cantidad de masa que tienen, etc. Por lo tanto, a simple vista, si yo quiero evaluar lo que es volumen, digo que la pelota de golf, ¿cierto?, está ocupando mayor cantidad de espacio. En los líquidos, el volumen coincide con la capacidad del recipiente que ocupan. Por ejemplo, si usted va a ir a comprar una bebida de 3 litros, esa botella, su capacidad máxima son 3 litros. Por lo tanto, usted va a tener claro cuál es el volumen que va a ocupar ese líquido. Los volúmenes, especialmente los líquidos, suelen expresarse en estas unidades. Mililitros, si son volúmenes pequeños, y litros, si son volúmenes más grandes. Pasa lo mismo, ¿cierto?, que con la masa, en la cual medía kilogramos y gramos, ¿cierto? Kilogramos cuando era algo de mayor masa y gramos cuando era de menor. En este caso es lo mismo. Si yo voy a medir una cantidad de volumen pequeño, voy a ocupar mililitros, y si yo voy a medir un volumen más grande, voy a ocupar los litros. Por ejemplo, acá tengo una taza de café que dice que tiene 0,15 litros, pero también lo voy a convertir matemáticamente a mililitros y diría que es 150 mililitros. También tengo una botella abajo de agua que dice que tiene una capacidad de 1,5 litros y también lo voy a transformar a mililitros y voy a decir que son 1500, ¿ya? Recuerda que un litro es lo mismo que decir 1000 mililitros, o decir 1000 mililitros es lo mismo que decir un litro. Y al igual que la conversión que hicimos anteriormente, si yo quiero transformar de litros a mililitros, voy a multiplicar por 1000, y a la inversa, ¿cierto? Si yo quiero transformar de mililitros a litros, voy a dividir por 1000. Y tengo algunos ejemplos acá. Una botella de vino tiene 750 mililitros. ¿Cuántos litros son? Por lo tanto, el número que me da está expresado en mililitros y lo voy a tener que transformar a litros. Debería, ¿cierto?, a estos 750 mililitros dividirlos por 1000, lo que me va a dar 0,75 litros. Un barreño tiene 2800 mililitros. ¿Cuántos litros son? Lo mismo, ¿cierto? Tomo los 2800 mililitros y los voy a transformar dividiendo 1000 y me va a dar 2,8 litros. Estas son conversiones matemáticas que generalmente se ocupan para cambiar de un tipo de unidad a otra. Ahora, la idea es que lo refuercen y pueden ocupar, a lo mejor pueden, en el caso de los kilogramos, ocupar sus kilogramos de cuánto ustedes tienen de masa y transformarlos a gramos. Dice, una garrafa tiene 5 litros. ¿Cuántos mililitros son? A la inversa como la anterior, ahora voy a multiplicar por 1000. Voy a tomar esos 5 litros y los voy a multiplicar por 1000, lo que me va a dar 5000 mililitros. Una tinaja tiene 28,34 litros. ¿Cuántos mililitros son? Lo mismo, ¿cierto? 28,34 litros los voy a dividir por 1000, perdón, multiplicar por 1000, y me va a dar
28.340 mililitros. Anteriormente ocupamos dividir por 1000 y ahora, ¿cierto?, ocupamos multiplicar por 1000. Bueno, esas son las dos principales propiedades de la materia. Ahora vamos a pasar a la densidad y esta es la unidad de medida que vamos a ocupar más importante de la clase, ¿ya? También la vimos en una clase anterior y dijimos que la densidad es la relación de la masa y el volumen. O sea, si yo junto la masa de algo y el volumen de algo, eso me va a dar la densidad. Surge del cociente entre la masa de un objeto y su volumen. Y la fórmula matemática es densidad es igual a masa sobre volumen. Y recuerden que la masa yo la puedo expresar en kilogramos o gramos y el volumen lo puedo expresar en litros o mililitros. En esta oportunidad vamos a trabajar la densidad de líquidos. La densidad se mide en unidades de masa divididas por las de volumen. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ejercicio matemático, me tiene que dar como resultado, por ejemplo, 30 kilogramos sobre litro, se va a expresar de la forma que está acá, y también puedo decir, ya, estos 30 gramos van a ser sobre mililitro y lo puedo expresar así. Depende de las unidades de medida que yo ocupe, ¿ya? Veamos algún ejemplo. Dice, sabemos que el volumen de esta botella con agua es 1 litro. Si la pesáramos, su masa sería 1 kilogramo. Por lo tanto, voy a ocupar la fórmula de densidad y digo, densidad es igual a masa, 1 kilogramo, dividido por 1 litro, lo que me va a dar 1 kilogramo sobre litro. No todas las sustancias tienen la misma densidad. Una bola de plomo pesa mucho más que una de goma del mismo tamaño, porque la densidad del plomo es mayor. Aquí el concepto de peso me puede ayudar a identificar la densidad de ciertos líquidos o de ciertos cuerpos, etc. ¿Por qué? Porque si yo tomara estas dos bolitas que tengo acá, que una es de acero y la otra es de plástico, y las soltara al mismo tiempo, la bolita que llega primero al suelo es la que tiene mayor densidad. ¿Por qué? Porque el peso, ¿cierto?, y la gravedad lo atrajo más rápido hacia la Tierra. Por lo tanto, si yo en un líquido veo que este líquido se va a fondo, es porque tiene mayor densidad que otro. Si colocamos en agua estas dos bolas, se hundiría la de plomo. Por lógica, la densidad del plomo es mayor que la del agua. Como la densidad de la goma es similar a la del agua, la pelota quizás, ¿cierto?, quedaría flotando. Si ponemos aceite en un recipiente con agua, este se mantendrá en la superficie. El motivo es lógico también, el aceite tiene menor densidad que el agua, por lo tanto, por eso queda flotando, ya que el agua tiene una mayor densidad que este otro líquido que sería el aceite. Esta es la densidad de algunas sustancias. Dice que el agua pesa 1 kilogramo sobre litro, el aceite 0,92 kilogramos sobre litro, el alcohol 0,78 kilogramos sobre litro, el hierro 7,9 kilogramos sobre litro y el plomo 11,3 kilogramos sobre litros, ¿ya? Estas son como unidades de medida estimativas porque depende también, ¿cierto?, el volumen y la masa que contenga cada uno. Y dice, ¿cuáles crees que flotarán en el agua? Ahí debería haber, ¿cierto?, el que tiene menor densidad, que en este caso sería el alcohol y el aceite, ¿cierto? Quizás ellos, al echarlos en el agua, quedarían flotando porque tienen menor densidad. Vamos a trabajar lo que son ejercicios matemáticos para identificar la densidad de ciertos líquidos. Y aquí vamos a ocupar la fórmula anterior. Densidad es igual a masa sobre volumen, que es la que está acá arriba. Dice, calcular la densidad del oro sabiendo que 50 gramos de esta sustancia ocupan 2,59 mililitros de volumen. Por lo tanto, voy a ocupar la fórmula matemática de la densidad y voy a decir, densidad es igual a masa. ¿Cuál de estos datos que me dan acá puedo identificar que es masa? Los gramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque anteriormente dije que la masa se medía en gramos o en kilogramos.
Por lo tanto, arriba irían los 50 gramos. Partido, como me dice la fórmula acá arriba, por el volumen, que serían 2,59 mililitros. Es igual. Si ustedes se dan cuenta, ocupé la fórmula que está arriba, que es densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Ahora, si ustedes lo pueden sacar mentalmente, ¿cierto? O lo pueden dividir con una calculadora, lo hacen. Y hacen 50 gramos dividido 2,59 mililitros, lo que me va a dar 19,3. Y aquí voy a conservar las dos unidades de medida que tengo, que sería gramos y mililitros. Y digo 19,3 gramos sobre, no me deja hacerlo acá, sobre mililitros. Bueno, lo voy a poner acá abajo. Gramos sobre mililitros, ¿ya? Por lo tanto, el resultado final que me dice calcular la densidad del oro sería 19, lo voy a poner acá arriba mejor, 19,3 gramos sobre mililitro, ¿ya? Bueno, en general, en química, se trabajan ejercicios de este tipo. Por lo tanto, espero que haya quedado claro que ocupando la fórmula que me dan de la densidad, yo puedo obtener la densidad de cualquier tipo de líquido, sólido, etc. Bueno, como tarea les voy a dar un ejercicio, ¿ya? Que tienen que hacerlo, dice calcular la densidad de la leche. Si 2 litros tienen una masa de 2,06 kilogramos, ¿qué debería hacer? Ocupar la fórmula que es densidad es igual es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, usted en este ejercicio debería identificar cuál de estos números corresponde a una unidad de medida de masa, lo pone arriba, y cuál de estos corresponde a una unidad de medida de volumen, lo pone abajo, ¿cierto? Lo divide y el resultado, ¿cierto?, lo va a anotar conservando la unidad de medida de la masa y del volumen, y eso sería el resultado de la densidad de la leche, ¿ya? La idea es que esto lo puedan hacer cada uno de ustedes en su cuaderno. Y, bueno, los pocos días que tuvimos de clase, les comenté que íbamos a hacer un experimento, en los cuales también le había solicitado los materiales, y que quiero que cada uno de ustedes lo haga en su casa. Se llama experimento torre de líquidos. Este experimento me sirve para poder entender de mejor forma qué es la densidad, ¿ya? Lo que van a hacer es en un recipiente, puede ser en una botella o puede ser en una probeta, lo que tenga, va a vertir dentro los siguientes líquidos en el mismo orden que yo tengo anotado acá. Primero va a echar el aceite, luego, con mucho cuidado, va a echar agua con colorante. La idea es que sea otro color. Jabón líquido, luego va a echar miel líquida en caso de que tengan, porque igual es más complicado tener miel. Y por último, alcohol con colorante. Tienen que tener claro que el alcohol debe tener un color distinto al agua con colorante, porque si no se van a mezclar y no se va a identificar cuál es cuál, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, yo hice el experimento acá en mi casa, en la cual en una probeta junté estos líquidos. Bueno, no junté el tema de la miel porque no tenía a mano, pero sí ocupé aceite, agua con colorante, jabón líquido y el alcohol con colorante, ¿ya? Y me quedó así. Ahora, a simple vista, usted tiene que identificar cada uno de los líquidos que yo tengo acá, por lo tanto es una mezcla heterogénea, ¿ya? Y aquí hay un método de separación de mezcla que es materia de las clases anteriores, que es la decantación, de la cual, ¿cierto?, los líquidos se van separando según su densidad. Como ustedes pueden darse cuenta, abajo hay
un color verde, que es un líquido que no les diré cuál es, y arriba el color rojo, que es otro líquido. Lo que quiero es que ustedes lo hagan en su casa e identifiquen cuál de todos estos líquidos tiene mayor densidad y cuál tiene menor densidad. El que tiene mayor densidad sería el que queda abajo, ¿ya? Y el que tiene menor densidad sería el que quedó arriba. Así que, chicos, los invito a que hagan este experimento en su casa, ¿ya? Es súper entretenido, queda súper bonito, lo pueden conservar por harto tiempo, no se van a juntar, a no ser que ustedes los revuelvan, ¿cierto? Pero los invito a que lo hagan y que puedan comprender de mejor forma qué es la densidad, sobre todo la densidad en líquidos, y que también puedan comprender que no por ser líquidos y echarlos en algún lugar se van a mezclar rápidamente, sino que estos también se pueden separar dependiendo de la densidad que tiene cada uno. Así que eso sería la clase de hoy, chicos. Los invito a reforzar, a estudiar. Recuerden que a final de mes se viene una prueba online que les voy a aplicar a todos, en la cual a sus correos les voy a enviar esta y van a poder responder, ¿cierto? Va a ser con alternativa A, B, C, D, y usted va a escoger la alternativa que considere correcta. Ahora, recuerde también que puede ocupar los apuntes que tienen de los videos, pueden ocupar el libro del ministerio, su cuaderno, etc. La idea es que usted aplique los conocimientos que ha adquirido durante las clases online y las presenciales que tuvimos y, ¿cierto?, pueda responder esta prueba en la cual yo voy a sacar una nota y también voy a poder identificar cómo vamos en cuanto a aprendizaje, si ustedes comprenden o no la forma que estoy explicando, o, ¿cierto?, también estudiar. Así que eso, espero que se encuentren súper bien, chicos, que refuercen, no pierdan el ritmo del estudio y sigan repasando los contenidos.